¡Qué padres padres! Un espacio de Conciencia Azul Podcast conducido por la psicóloga Shirai González. Un programa creado para acompañar a padres y madres en el maravilloso reto de educar, comprender y fortalecer los lazos familiares con herramientas, orientación y consejos que impulsan el crecimiento personal y el bienestar emocional. Porque ser padres no significa ser perfectos, significa aprender cada día. ¿Estás educando o simplemente estás reaccionando? Imagina que son las 8 de la noche. Llevas todo el día trabajando, estás cansada, todavía te faltan revisar algunas tareas, preparar uniformes, recoger juguetes, dar cena, responder mensajes, organizar el día siguiente. Y entonces de pronto ocurre algo. Tu hijo derrama la leche en la mesa y de pronto explotas. No fue por el vaso, no fue por la leche, no fue por el accidente mismo. Muy seguramente fue porque ya no quedaba mucho espacio de ti para sostener una emoción más. Y después llegan algunas frases conocidas como siempre hago lo mismo, no quería gritarle, otra vez reaccioné. Pero quiero decirte algo. No significa que seamos malas madres, no significa que seamos malos padres. Pero sí significa que lo que hacemos es reaccionar. Y si solamente reaccionamos, sí se nos puede complicar llegar a convertirnos en la mamá o en el papá que nosotros deseamos ser. Porque te quiero explicar la diferencia entre lo que es reaccionar y lo que es educar. Bienvenido a este episodio de Qué Padres Padres. Estamos en un nuevo episodio del podcast Qué Padres Padres. Soy Shirai González y pues psicoterapeuta infantil, familiar, fundadora de Qué Padres Padres y creadora del método CART. Gracias por permitirme acompañarte una semana más con este episodio donde la idea es transformar familias. Aquí cuidamos la salud mental, el bienestar infantil y el fortalecimiento de las familias. Así que, pues bienvenido. Recuerdo a una pareja que llegó a consulta con su hijo de 11 años y que ya no obedecía. El argumento era que el niño era muy grosero y que ya no les hacía caso y que gritaba. Ambos estaban convencidos de que el problema era el niño, porque muchas veces llegan a consulta los papás por una situación con sus hijos y justamente esa es la creencia, que el problema es el niño. Y es así como cuando esté listo me avisa por favor y regreso por él, ¿no? Cuando muchas veces hay que trabajar ese sentido de conciencia o de responsabilidad de cómo todo lo que hacemos nosotros, la manera en cómo manejamos las situaciones, las decisiones que tomamos, las reacciones que tenemos y el tipo de comunicación que entablamos con nuestros hijos, pues todo eso influye en la conducta de ellos, ¿no? Durante la sesión les pedí que describieran cuál era el problema. Y pues bueno, ellos describieron qué es lo que pasaba con el niño y sus reacciones. Y entonces también les pregunté cómo es que ellos corregían esas conductas que me estaban describiendo. La mamá dijo, no, yo le repito las cosas muchas veces y cuando ya no puedo más, me desespera y le grito. Y el papá mencionó, yo soy más firme, no le pido tantas veces las cosas, pero cuando me desespera, inmediatamente lo castigo. Y entonces les hice una pregunta. ¿Qué creen que aprende ustedes, sus hijos? ¿Qué creen que aprende de ustedes su hijo en ese momento? Ambos se quedaron en silencio y luego dijeron, pues que hizo algo mal. O sea, que lo estamos reprendiendo porque hizo algo mal. Y les dije, sí, obviamente sí, efectivamente él se da cuenta que hay algo que les molesta, que algo pasó y que están reaccionando ante ello definitivamente. Pero ¿saben también qué más aprende? Aprende que cuando nos molestamos o nos frustramos, se vale gritar. Está aprendiendo que cuando las cosas no salen como queremos, se vale enojarse, se vale perder el control, se vale reaccionar. Y está aprendiendo que en esas circunstancias el que grita más fuerte es el que gana,
porque el motivo de consulta era que el chico de 11 años ya les gritaba a sus papás. Cuando al revisar la situación, los papás era una manera en cómo estaban tratando de manejar la conducta a través del grito cuando ellos ya pierden el control. Entonces de pronto se hubo un silencio, de esos silencios interesantes que se dan muchas veces en consulta, porque ellos no se habían dado cuenta y nunca habían pensado que sin querer justamente le estaban enseñando a sus hijos o a su hijo aquello que querían evitar. Y ese día pues comprendieron que corregir una conducta no siempre significa educar. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo estás educando a tus hijos? Cuando tú los quieres reprender o cuando tú los quieres educar, exactamente qué les estás enseñando. ¿Están aprendiendo lo que tú quieres que aprendan o sin querer les estamos enseñando otra cosa? Porque muchas veces nuestra reacción no es más que la descarga de nuestra emoción, la descarga de nuestro enojo o de nuestra frustración. Y existe una gran diferencia entre reaccionar y educar. Reaccionar significa actuar impulsivamente para aliviar nuestra propia emoción. Lo que quiero es que salga la emoción, así como la estoy sintiendo, ni la pensamos. Muchas veces así respondemos los adultos. Y educar significa hacer una intervención pensada, pensando en cuál es el mensaje que le quiero transmitir a mi hijo, qué es lo que quiero que aprenda con esta situación. Y eso es lo que realmente ayuda al crecimiento. Cuando reaccionamos, nuestro objetivo suele ser que el problema termine lo más pronto posible, que haga lo que le estamos diciendo, que ya se acaben los gritos, que ya se acaben los pleitos. Generalmente eso es lo que tratamos de hacer cuando solo reaccionamos, que se calle, que obedezca, que no llore, que deje de molestar. Pero cuando estamos educando, el objetivo es distinto. Queremos que aprenda algo. Queremos que comprenda por qué no fue correcto o por qué fue molesto o por qué pasó lo que pasó, cuál fue la consecuencia. Queremos que asuma la responsabilidad de sus acciones o de sus decisiones, que tenga la capacidad de fortalecer el autocontrol para tomar una decisión también y sobre todo que sepa reconocer cuando se equivoca porque eso es fundamental y muchas veces a los papás nos cuesta mucho trabajo reconocer cuando nos equivocamos. Y si nosotros no lo reconocemos, no le estamos enseñando a nuestros hijos a reconocer cuando ellos se equivocan. Entonces también es importante. Así que pregúntate, cuando corriges, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando realmente que tu hijo cambie? ¿O estás buscando dejar de sentir ese enojo, esa molestia, esa impotencia o esa frustración que estás sintiendo en ese momento? Porque muchas veces confundimos autoridad con intensidad. Creemos que gritar más fuerte, gritar más alto, nos hace más firmes, pero la verdadera autoridad y el verdadero respeto no se gana levantando la voz. La autoridad y el respeto se construyen con congruencia y con coherencia. ¿Cuántas veces no ha pasado que a lo mejor te enojas, gritas y dices mil castigos y cuando se pasa el enojo, ningún castigo se cumple? Ya pasó, ya no hay vigilancia del castigo, ya no hay cumplimiento, ya no reviso si se hizo lo que le dije que iba a hacer o si ya le quité el Xbox, ya pasó el enojo. Y eso no enseña más que lo contrario, enseña a que las reglas son para no cumplirse. En cambio, cuando lo haces con autoridad, no tienes que gritar, pero te puedes mantener firme ante la situación y darle consistencia a la instrucción que tú acabas de dar, con presencia, con calma, con límites claros, con respeto, por supuesto, porque los hijos nos escuchan más de esta manera y además, ¿sabes qué? Nos creen más. Nuestra palabra adquiere más valor cuando hay firmeza, cuando hay congruencia y consistencia. Y eso nos da una verdadera autoridad, porque nuestros hijos van a aprender más acerca de lo que ven, acerca de lo que somos, de la manera en cómo respondemos ante las situaciones. Van a aprender más que cualquier cosa que nosotros veamos decir. Por eso, en momentos de alta activación emocional, es mucho más fácil reaccionar que responder con serenidad.
Las investigaciones sobre crianza realmente nos muestran que la autorregulación del adulto, que esta capacidad que podemos desarrollar nosotros de regularnos, va favoreciendo las relaciones más seguras y van ayudando a transmitir más los aprendizajes emocionales a nuestros hijos. La educación emocional no se transmite con discursos, con enseñanzas de escuela. La educación emocional la transmitimos a nuestros hijos con nuestro comportamiento, con la manera en cómo nosotros manejamos las situaciones en el día a día. La buena noticia es que se puede aprender, es que son habilidades que podemos desarrollar en cualquier etapa de nuestra vida. Sí, tú también como adulto, yo también como adulto, y qué mejor que las podamos aprender para podérselas transmitir a nuestros hijos. Y podemos aprender a responder de una manera más adecuada y no solamente a reaccionar. Y cuando aprendemos eso, estás construyendo un nuevo camino para enseñarle a tus hijos también sobre educación emocional y sobre toma de decisiones sobre todo. Desde mi método CARS te voy a invitar lo siguiente. Revisa, a ver, para ir adquiriendo mayor conciencia, observa en qué momentos reaccionas más. Cuando tienes más prisa, cuando ya estás cansada, cuando sientes que pierdes el control. Y pregúntate en esos momentos, ¿qué emoción intentas apagar cuando gritas? ¿Ya quieres silencio? ¿O es por miedo? ¿Es por frustración? ¿Es vergüenza? ¿Es impaciencia? Nombre la emoción. ¿Cuál es la emoción que te acompaña en esos momentos? Y cuando tú la reconoces, vas a empezar a disminuir su intensidad. Reinvención, perdón. Antes de corregir a tu hijo, corrige primero tu estado emocional. No significa que le permitas todo. Significa que puedas recuperar tu capacidad de elegir cómo responder. Y transformación. Cada vez que respondes con conciencia, le estás enseñando a tu hijo cómo manejar sus propias emociones, cómo manejar las situaciones y cómo tomar decisiones al respecto. No solo lo estás educando, no se lo estás explicando, se lo estás mostrando con tu comportamiento, con tu calma, con tu seguridad, con tu tranquilidad. Y por eso es un reto, pero es un reto que se puede alcanzar. Quiero compartirte una herramienta que me gusta mucho que se llama método o que la he llamado el semáforo CART. Este semáforo consiste justamente en identificar cuando tú te sientes en rojo, que es cuando estás muy activo, molesto, desesperado. Quizá cuando tú te sientas así, quizá no es el mejor momento para corregir. Quizá necesites tomarte un momento para tranquilizarte. Cuando el semáforo está amarillo es porque a lo mejor dices, bueno, sí tengo un poco de prisa, pero me puedo tomar un momento para calmarme. Respiro, escucho, observo. Sabes que estás corriendo, sabes que a lo mejor emocionalmente hay algo por ahí, pero tienes la oportunidad de calmarte. Quizá en ese momento, después de unos minutos, puedes empezar a corregir. O cuando el semáforo esté en verde, que es cuando te sientas tranquilo, en calma, que a lo mejor ya pudiste ver las cosas de una manera más objetiva, que digas, sí, en este momento puedo tomar una decisión, creo que voy a educar mejor, pones el límite, explicas, escuchas, involucras a tu hijo para tomar una solución, encontrar una solución. Eso te puede ayudar muchísimo a que tú reconozcas cómo está tu estado de ánimo. Si tú sientes que estás en rojo, en ese momento no es. Si sientes que estás en amarillo, puedes esperar unos minutos. Y si sientes que estás en verde, ese es el momento adecuado. No tomes decisiones importantes sobre la conducta de tu hijo cuando todavía sientes que estás en el semáforo rojo, ¿ok? Así que quiero dejarte una pregunta. Si alguien pudiera grabar un video en la manera en cómo tú estás corrigiendo a tus hijos, ¿qué veríamos? ¿Veríamos que estás realmente enseñándole habilidades para la vida o veríamos que solo estás reaccionando ante tus emociones por la situación? Durante los siguientes 7 días en esta semana, te voy a invitar que antes de corregir cualquier conducta, hagas una pausa de 10 segundos. Respira profundamente y pregúntate, a ver, ¿lo que voy a hacer es porque le va a enseñar algo a mi hijo? ¿Le va a dejar una lección o solo estoy reaccionando a mi emoción? Y dependiendo de la respuesta, tú sabrás si das el siguiente paso o te detienes un momento para respirar profundo y esperar a que tu semáforo baje a amarillo o a rojo.
Porque recuerda, la educación necesita intención, no necesita reacción ni impulsividad. Hay una frase que es importante compartirte porque creo que puede acompañar a tus hijos toda su vida. Nuestros hijos van a aprender más de la manera en cómo nosotros resolvemos el conflicto que de los discursos que les podamos dar de cómo se resuelven los problemas. Así que tenemos que enfocarnos más en nuestras acciones, en qué les estamos modelando y enseñando, más que en cualquier sermón o discurso que les podamos decir que a los 3 minutos ya no nos están escuchando. Así que recuerda que educar no es ganar, no es el que grita más fuerte o el que golpea la mesa más fuerte. Consiste en formar personas capaces de pensar, de sentir, de decidir y relacionarse de manera saludable. Y eso comienza con nosotros los adultos. Así que si este episodio te ayudó en la manera en cómo observar la manera en cómo estás corrigiendo a tus hijos, te invito a que lo compartas con otras mamás, con otros papás que también necesiten identificar y observar la manera en cómo están corrigiendo cuando las cosas no salen como a lo mejor ellos esperan que salgan. Sígueme en mis redes sociales, psicóloga Sherey González. Me puedes encontrar en Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube. Y pues para mí será un placer que me acompañes. Ahí también comparto mucha información que te puede ayudar para una crianza más consciente. Y si deseas profundizar en este proceso y quieres que te ayude de manera particular, por supuesto que te invito a que me mandes un mensaje a mi WhatsApp 938 38 5 11 20 y con muchísimo gusto podemos agendar una cita o te paso información de los cursos, talleres y mentorías que tengo en este momento para ti. Y como cada año, en octubre tenemos nuestra sexta edición del Congreso Virtual, ¡Qué padres, padres!, donde vamos a hablar de la adolescencia y vamos a estar más de 10 especialistas justo para ti, para hablar de estos temas a profundidad en la etapa de la adolescencia. Soy Shirey González y pues gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast, ¡Qué padres, padres! Y nos vemos en el siguiente episodio. Así que gracias. Escúchanos en Spotify y síguenos en todas nuestras redes sociales. Sé feliz, es gratis.